buenas, mi gente. Realmente yo espero que le estén pasando bien. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana, especialmente si nosotros hacemos un análisis de los futuros candidatos a la presidencia de la República. No cabe duda que cuando se habla de las elecciones generales del 20, realmente hay muchos cambios. Claro, cuando yo hablo de cambio, yo no estoy hablando de que la situación política va a cambiar, no. Yo estoy hablando simplemente cambio de cara, en la cual hay muchos líderes jóvenes en este momento quienes están aspirando dentro de algunas organizaciones políticas a la candidatura a la presidencia, quienes tienen posibilidades de ser nominados por ese partido, lo cual nos dice a nosotros que en las elecciones del 20 existe un escenario político en la cual la mayoría de los líderes principales son personas jóvenes. Claro, cuando yo hablo de jóvenes, yo estoy hablando relativamente. Porque un individuo que tiene 50, 55 años, vamos a ser serios, no un hombre joven. Pero políticamente hablando, es una persona joven. Claro, en este momento yo me voy a concentrar mayormente en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y, ¿por qué no?, el pupilo de Danilo Medina, que se llama Gonzalo Castillo. Y hay una pregunta que yo me hago: de estos tres líderes aspirante a la presidencia, ¿quién ustedes creen que tiene mayores posibilidades, partiendo de su propuesta política, de la organización política que lo apoya, del nivel de financiamiento y, por qué no, del carisma? ¿Creen ustedes que tiene posibilidad en las elecciones del 20 de ser el presidente de la República? Claro, para yo hacer un análisis de la palabra, para yo hacer mi comentario sobre esta respuesta, yo me voy a basar en 4 elementos principales, lo cual yo le voy a dar un grado de 1, 2 y 3, como una forma de que ustedes tengan una idea de quién puede ser el próximo presidente de la República en este escenario político que yo le estoy planteando en este momento, en la cual la juventud es la característica de este tipo de cuestionamiento. El primero de ellos es liderazgo, después le sigue propuesta política, después le sigue partido político y por último financiamiento de una campaña política. Claro, vámonos con el primero. Cuando se habla de un liderazgo político entre Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, díganme ustedes, ¿quién ustedes creen que tiene un mejor liderazgo? Desde mi punto de vista, si analizamos la enorme popularidad en las redes sociales que tiene Ramfi Domínguez Trujillo, no cabe duda, señores, que él tiene un enorme liderazgo y, ¿por qué no?, enorme simpatía cuando se habla del electorado nacional. Por ese lado también yo tengo que admitir que Luis Abinader es un líder joven, inteligente, quien tiene cierto liderazgo a nivel nacional. Por otro lado, cuando hablamos de la figura de Gonzalo Castillo, liderazgo tiene muy poco. Para mí, Gonzalo Castillo, lo que es simplemente una figura política, la cual es conocida producto de la enorme inversión en publicidad por parte del gobierno para impulsar la candidatura de Gonzalo Castillo dentro de la primaria del PLD, con mira a desplazar o vencer al expresidente Leonel Fernández. Pero cuando se habla de liderazgo, si hablamos a nivel de carisma, de la forma como le habla a sus simpatizantes, la forma como el pueblo lo vislumbra y, ¿por qué no?, esa forma diferente de hacer política. No cabe duda que cuando se habla de liderazgo político y un liderazgo que se sostiene por sí mismo, tenemos que admitir que Ramfi Domínguez Trujillo, cuando se habla de liderazgo, desde mi punto de vista, yo le doy la posición número 1. Pero no cabe duda que Luis Abinader, un hombre joven, inteligente, que ha calado en el gusto popular, independientemente o no de si él tiene o no experiencia. Pero no cabe duda que Luis Abinader también tiene un liderazgo propio, el cual se ha ganado producto del esfuerzo personal, de la persistencia. Y vamos a admitir algo: Luis Abinader, como líder político, ha ido mejorando, lo cual demuestra un mayor dominio
frente a la cámara, y cuando cualquier periodista le hace cualquier tipo de cuestionamiento, él siempre tiene una respuesta. Desde mi punto de vista, cuando se habla de Gonzalo Castillo, señores, no hablemos más de eso. Cuando se habla de Gonzalo Castillo, su liderazgo no existe. Él simplemente lo que una imagen, un clon de Danilo Medina. En pocas palabras, cuando se habla de Gonzalo Castillo, su liderazgo es simplemente producto de la enorme publicidad que el gobierno está utilizando para que la gente conozca la figura de Gonzalo Castillo. En términos de liderazgo, Gonzalo Castillo no tiene mucho que ofrecer. Desde mi punto de vista, cuando se habla de liderazgo, yo le doy el puesto número 1 a Ramfi Domínguez Trujillo, le doy el puesto número 2 Luis Abinader y le doy el puesto número 3 a Gonzalo Castillo. Claro, ahora viene el elemento número 2, que se habla de propuesta política. Cuando se habla de propuesta política para resolver los grandes desafíos que tiene la República Dominicana, entre Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Señores, denme una idea de esos 3 aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones del 20. ¿Quién ustedes creen que tiene la mejor propuesta política? Yo voy a empezar primero por la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, quien yo creo que desde mi punto de vista tiene la mejor propuesta política porque se sale del esquema tradicional de hacer política en República Dominicana. Pero también dicha propuesta llama la atención del electorado nacional, razones por las cuales una gran mayoría de la juventud, las mujeres y los dominicanos en el exterior simplemente les gusta el tipo de propuesta política que Ramfi Domínguez Trujillo está ofertando. Por ese lado no cabe duda que cuando se habla en esa capacidad de innovación y creación y una visión del país diferente a la política tradicional, Ramfi Domínguez Trujillo tiene la propuesta política adecuada como una forma de llegarle a los votantes y, ¿por qué no?, buscarle soluciones innovadoras a los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. Por el otro lado, no cabe duda que cuando se habla de Luis Abinader como político joven tiene propuestas un poco conservadoras, pero son propuestas que de una forma u otra pueden resolver uno que otro de los desafíos que tiene la República Dominicana en este momento. Propuestas políticas que están enmarcadas dentro de la visión del país y la forma de resolver los problemas que tiene Luis Abinader, la cual de una forma u otra, cada una de sus propuestas están un poquito asociadas a la clase política tradicional, lo cual implica que muchas de sus propuestas no son propuestas innovadoras, pero son propuestas que son refrescantes en términos políticos, porque implica un cambio con las propuestas tradicionales que hasta este momento ha estado impulsando el Partido de la Liberación Dominicana. Por tercero, vamos a hablar de la figura de Gonzalo Castillo. Alguien me dijo una vez a mí que con Gonzalo Castillo él no tiene propuesta política, él simplemente lo que está es repitiendo lo que anteriormente dijo Danilo Medina. En pocas palabras, cuando se habla de propuesta política, no cabe duda que Gonzalo Castillo, como aspirante a la presidencia de la República, si no tiene ninguna, tiene muy poca. Y si alguien conoce algún tipo de propuesta política de Gonzalo Castillo que sea diferente de la propuesta de gobierno, estilo de gobierno y forma de gobernar de Danilo Medina, que alguien me la mencione. Pero como individuo, él no tiene su propia idea. Él no tiene su propia visión del país. Por lo tanto, él no tiene lo que yo le llamo una propuesta de resolución de los problemas del país que sean propias de él, que sean innovadoras, que sean diferentes a las propuestas de Danilo Medina. En pocas palabras, cuando se habla de qué candidato tiene la mejor propuesta política, no cabe duda que el número 1 es Ramfi Domínguez Trujillo. El número 2 se llama Luis Abinader y el número 3 se llama simplemente Gonzalo Castillo. Claro, hay que tener algo en cuenta. Este tipo de comentario que yo estoy haciendo es simplemente un escenario político imaginario. Porque en este momento todavía lo que le llaman
la lucha interna por la candidatura presidencial tanto del PLD como del PRM no se ha definido. Eso se va a definir el 6 de octubre. Un tercer aspecto a considerar es el partido político. Yo siempre he creído que no importa qué tanto carisma tú tengas, no importa el tipo de propuesta que tú tengas, tú necesitas una estructura política, tú necesitas una organización política que realmente tenga esa capacidad de organización, promoción y, ¿por qué no?, ampliación de lo que son tus propuestas frente al electorado. Y cuando tú haces una comparación entre Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, si hacemos un análisis de la organización política que está empujando cada uno de estos candidatos, tenemos que aceptar que realmente el Partido de la Liberación Dominicana es la organización política más fuerte, con una estructura mucho más organizada, pero sobre todo con una enorme capacidad de promover, amplificar cualquiera que sea el mensaje de Gonzalo Castillo. Por ese lado yo tengo que aceptar que cuando se habla de qué partido político tiene una mayor posibilidad de empujar a su candidato, tengo que decir que el número uno es Gonzalo Castillo. Claro, no cabe duda que cuando se habla de la figura de Luis Abinader y el PRM es una organización política que está en un proceso de construcción. Creo que fue formada hace 3 o 4 años atrás, lo cual implica que todavía tenga un proceso de crecimiento. Y si hacemos un análisis de los datos de las encuestas, eso nos dice a nosotros que el PRM como organización política tiene una enorme capacidad simplemente de asociar, de crear, de promover, de organizar y, ¿por qué no?, simplemente de amplificar la propuesta, visión del país y solución de los problemas de la figura que es Luis Abinader. Por ese lado yo tengo que aceptar que cuando se habla de qué partido político tiene mayor capacidad de empujar cualquier tipo de candidatura, yo tengo que darle el lugar número 2 a Luis Abinader. Claro, producto de que Ramfi Domínguez Trujillo en este momento no tiene una organización política que esté empujando su candidatura, su proyecto presidencial y, ¿por qué no?, está promoviendo lo que son sus propuestas, su visión del país, pero también cada una de las soluciones que él tiene para resolver los grandes desafíos de la nación. Eso nos dice a nosotros que cuando se habla del partido político que apoya cualquier tipo de candidatura hacia las elecciones del 20, yo tengo que decir que Ramfi Domínguez Trujillo ocupa un tercer lugar. Como ven, cuando se habla de la organización política que está apoyando la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, si yo le voy a dar un grado de 0 a 3, yo tengo que admitir que Gonzalo Castillo es número 1, Luis Abinader es número 2 y Ramfi Domínguez Trujillo es el número 3. Claro, ahora viene el aspecto principal o el aspecto final, y es lo que algunos llaman el financiamiento de una campaña política. Señores, no cabe duda que en República Dominicana, si tú quieres ser escuchado, tú tienes que invertir dinero en la llamada promoción política, donde la publicidad es esencial si tú esperas que los votantes dominicanos te escuchen. Razones por las cuales el financiamiento de una campaña electoral es sumamente importante. Si tú me preguntas a mí, de esos 3 candidatos, ¿cuál tiene mayor financiación electoral en vía de promover su candidatura? Si tú le sumas a eso lo que algunos llaman el enorme potencial económico que tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, eso le dice a ustedes que realmente Gonzalo Castillo, desde mi punto de vista, ocupa el primer lugar cuando se habla de la capacidad de financiación de una campaña política. Y si ustedes le suman a eso el uso y abuso del dinero del Estado a favor de la candidatura de Gonzalo Castillo, no cabe duda que cuando se habla de la capacidad de simplemente financiar una campaña política, señores, Gonzalo Castillo ocupa el lugar número 1.
Claro, no cabe duda también que cuando se habla de la figura de Luis Abinader y el PRM, quien de una forma u otra recibe algún tipo de financiamiento de la Junta Central Electoral, pero también tiene una mayor capacidad de captar financiamiento externo a través de grupos que de una forma u otra apoyan la candidatura de Luis Abinader a través del financiamiento. Eso me dice a mí que cuando se habla de la capacidad de financiar una campaña política, yo tengo que darle a Luis Abinader el segundo lugar. Claro, nadie puede dudar que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, es uno de los grandes desafíos que él tiene como un candidato independiente que en este momento todavía no ha definido o no ha dado a conocer cuál es la organización política que está apoyando su candidatura. Vamos a suponer que sea un partido emergente pequeño, lo cual los recursos que ellos tienen de la Junta Central Electoral, yo no creo que ellos lo vayan a utilizar para promover la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero tampoco yo creo que muchos empresarios y por qué no cualquier tipo de inversionista en este momento simplemente se atreva a invertir en la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo por la indefinición que existe dentro de esa candidatura, producto de que Ramfi Domínguez Trujillo es un proyecto político nuevo, que aunque tiene mucha popularidad, todavía no es parte esencial con posibilidades reales de llegar a la presidencia en las elecciones del 20. Por ese lado, cuando se habla de la capacidad de financiamiento de una campaña política, yo le doy a Ramfi Domínguez Trujillo el lugar número 3. Como ven, señores, esos son los 4 factores que pueden determinar quién podría ser el próximo presidente de la República cuando se habla de las elecciones en el 20. En este escenario hipotético que yo simplemente estoy utilizando como una forma de informar a las personas que visitan este canal de cuáles son las posibilidades reales que tienen estos candidatos de ser presidente en las próximas elecciones. Hay un quinto factor que yo no quise determinar y es lo que se llama tasa de aceptación y tasa de rechazo, la cual es un elemento adicional que si lo incluimos dentro de este tipo de comentarios, tendríamos que admitir que cuando se hable de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, cuando se hable de una alta tasa de rechazo, yo tengo que admitir que Gonzalo Castillo, por su asociación con el gobierno de Danilo Medina en relación a la sobrevaluación de Punta Catalina y esos 6 contratos que están asociados a la administración de Gonzalo Castillo en obra pública, es algo que aumenta la tasa de rechazo de Gonzalo Castillo. En el caso también de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene mucha popularidad en las redes sociales, pero cuando se habla del apellido Trujillo, eso crea ciertos niveles de rechazo en una parte de la población que asocian el apellido Trujillo con la dictadura, lo cual aumenta un poco la tasa de rechazo de Ramfi Domínguez Trujillo. Después queda la figura de Luis Abinader, quien de una forma u otra es un individuo joven, inteligente, que realmente no ha sido acusado de ningún tipo de acto de corrupción porque él nunca ha estado en el gobierno. En pocas palabras, Luis Abinader tiene una tasa de rechazo baja en relación a Gonzalo Castillo y a Ramfi Domínguez Trujillo. Y si ustedes me hacen una pregunta, ¿qué grado yo le doy cuando se habla de tasa de rechazo? Y yo creo que el que tiene la mayor tasa de rechazo es Gonzalo Castillo. El segundo que tiene una mayor tasa de rechazo se llama Ramfi Domínguez Trujillo. Y el tercero, quien tiene una mayor tasa de rechazo, se llama Luis Abinader. Señores, yo no le quito más tiempo, realmente yo espero que la pasen bien. Y si te gustó este tipo de comentario, ¿por qué no? Dale me gusta, compártelo y suscríbete. Realmente yo espero que ustedes pasen un hermoso fin de semana.